Bueno, estamos desde aquí como siempre, en esta visión de estudiar nuestra historia. Y en un paréntesis, cuando uno revisa los tiempos de Bolívar, no podemos despegarnos de el Sucre inmortal. Estamos en este ciclo, en este año perfecto, que hay que seguir viendo, profundizando desde la Fundación Sucre, con la visión estratégica de las empresas Daltex. Lo importante hoy de irnos y que nos acompáñanos, mira, en estos ambientes, en esta visión de esta historia, de ver por qué estamos estudiando el Sucre inmortal. No podía faltar que estuviera el profesor Sandalio Ernesto Coronil, igualmente nuestro ingeniero Juan Daniel Chucrún. Es decir, estamos hoy dándole vida a un estudio permanente del padre Bolívar, pero también de una visión holística de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Qué podemos decir en estos momentos históricos? Lo importante del Sucre, el legado de este Sucre con respecto a toda esa estrategia perfecta de lograr la independencia del sur, que hoy se llama Sur Global. Gracias, doctor Constantino. Un honor para nosotros, desde la Fundación Sucre, estar presente en tu programa. Y un honor superior ante Dios, el universo y la naturaleza, estar acá, en este jardín botánico, pulmón de nuestra capital. Mira este maravilloso árbol. ¿Cuántos años tendrá este samán? Los años de libertad, los años de gloria y los años de independencia. En programas anteriores hemos hablado de la vida de Sucre, su formación, su genio, sus logros. Hoy vamos a hablar del Tratado de Regulación de la Guerra. Pero tenemos que entender algo, Constantino. Veníamos de una guerra a muerte, donde los españoles arrasaban con todo lo que se encontraba en su camino. El imperio no perdonaba vida. Algunos oficiales los decapitaban, freían sus cabezas en aceite. Había un general llamado Zuazola, que en Cumaná, la comunidad de Sucre, despellejaba a la gente. Había una laguna llamada la Laguna de los Desorejados, porque él llamaba al pueblo y llegaba y les cortaba las orejas para transformarlos, para convencerlos, para decir que todo aquel que estaba luchando en contra del Imperio Español merecía la muerte. Cuenta la leyenda, la historia, lo que está en la bitácora de los libros escritos, de que llegó una señora embarazada con 2 niños a pedirle a Zuazola por favor que lo ayudara para que liberara a su esposo porque no tenía que comer. Entonces él mandó a buscar al esposo. Le mató al esposo delante de ella. Y a los hijos. Y como usted tiene preocupación para alimentar a sus hijos, mató a los niños delante de ella. Y para decirle que no siguiera sufriendo más, con una lanza le atravesó el vientre para matar el bebé que tenía dentro. Así era esa guerra, una guerra sangrienta, una guerra a muerte. Bolívar, con su genio y muchas situaciones que estaban pasando en España, emitió un decreto y quiso transformar la guerra a muerte en una guerra justa. Ese decreto da pie para el Tratado de Regulación de la Guerra, pero ese momento histórico, ese momento de la situación de 1819, 1820, donde había situaciones en Europa, donde había situaciones acá, donde había una anarquía generalizada entre el Imperio Español y Bolívar estaba cohesionando a su ejército, nos permitió ver cómo Bolívar designa Sucre con otros oficiales para tratar con una comisión española de Pablo Morilla hacer un armisticio y un tratado. Un armisticio y un tratado que era beneficioso para ambos grupos, porque en ese momento España estaba en una situación de conflicto interno después de la guerra napoleónica. Y en Venezuela el Libertador estaba consolidando su poder. Yo quisiera que nuestro coordinador de doctrina, el ingeniero Daniel Chucrún, maestrante en Historia Militar del IAESEN, nos hable sobre esa situación.
Bueno, fíjate, el Tratado de Regulación de la Guerra surge como una necesidad jurídica, estratégica y humanista, ¿no? Los antecedentes, bueno, tenemos un Pablo Morillo que arrasaba realmente, tenía un gran poder, pues sacaba todos sus recursos del territorio neogranadino, y el Libertador necesitaba de alguna manera, entendió, con Sucre entendieron que tenían que de alguna manera vencer primero y recuperar ese territorio para posteriormente lograr la independencia final y la expulsión de la monarquía y del reinado. Mientras todo esto ocurrió, acaecían situaciones en España y a lo interno. En España ocurría que afortunadamente había una división entre los que querían a Fernando VII y su monarquía y los que querían liberarse. Eso de alguna manera, lo que se llama la situación externa, exógena al conflicto, generó que se retrasara el envío de 20.000 tropas al continente americano, situación que fue muy favorable para nosotros internamente. Y por supuesto aquí internamente, habiendo logrado liberar el territorio neogranadino, ya teníamos un ejército realista que se encontraba disperso, ¿no? Lo teníamos en el Caribe, lo teníamos en el Istmo, lo teníamos de Panamá, lo teníamos en el Quito y lo teníamos en el sur de los llanos. Entonces, en este momento tenemos un ejército realista dividido y no tenían la capacidad de obtener ayuda de una manera expedita por parte de los españoles. Hay también quien dice que los buques que Rusia le había prestado a España estaban en malas condiciones y tampoco se les hacía fácil enviar algún tipo de refuerzos. En medio de esto, Pablo Morillo aceptó esta propuesta humanista que emanaba del Libertador y, por supuesto, una estrategia bien pensada por el general Sucre, que ayudó en la parte estratégica y en la parte jurídica. Recordemos pues que es la primera vez a partir del Tratado de la Firma de la regulación de la guerra y del armisticio que se reconoce a la República de Colombia y al Libertador, presidente de la República de Colombia, como república, porque los españoles consideraban que estaban liberando o conquistando un territorio de aborígenes. Así que esto tiene una importancia jurídica extraordinaria para nuestra patria y para nuestra historia como reconocimiento jurídico, y fue obviamente una importancia suprema a nivel de estrategia. Recordemos que tan solo meses después el Libertador rompe el armisticio, llegamos a Carabobo y logramos la independencia de Venezuela. Entonces también tuvo una importancia súper estratégica y lo más importante, toda la parte humanitaria que vamos a ir comentando más adelante. Fíjate, esto es importantísimo lo que estamos trabajando hoy. Cuando uno ve estas luces que salen de la Fundación Sucre con nuestro presidente, igualmente con el coordinador de doctrina y maestrante de la maestría en Historia Militar del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, como es nuestro ingeniero Yehuda Daniel Chucrum, vemos hoy cómo el estudio tiene que estar presente, porque son 200 años de gesta que hoy estamos con Junín y próximamente en Ayacucho. Estamos ya en estas dos gestas históricas, pero también el estudio permanente, apreciado coronel, doctor y postdoctor Sandalio Coronil, presidente de la Fundación Sucre. Claro, y esto es lo que vamos a tratar en los próximos segmentos. Este tratado tiene 14 artículos, pero esos 14 artículos están cargados de magnanimidad, de humanismo, de valor, de principio, del bien por el bien mismo, que la guerra no es asesinar o matar al adversario, ganar una guerra sin destruir a la raza humana, y después de ser vencedor,
ser magnánimo, ser noble, ser virtuoso. Esas cualidades, Constantino y Daniel, son las cualidades que engrandecen al Gran Mariscal de Ayacucho. Es por ello que desde Industrias Altés y la Fundación Sucre, nosotros hemos decretado el mes de noviembre y el mes de diciembre un mes de fiesta, donde vamos a realizar una serie de actividades que pronunciaremos más adelante, porque tenemos que dar a conocer lo que es la identidad nacional, un proyecto importantísimo que está desarrollando mi querido hermano Daniel. Bueno, básicamente tenemos que descubrir la identidad bolivariana que tenemos todos los venezolanos, y estamos ahorita haciendo un proyecto en la Fundación Sucre y parte de mi proyecto también de tesis de grado acerca de renovar todos los valores bolivarianos, entender qué son esos valores bolivarianos y a partir de dónde se recopilan esos valores. Entonces tenemos un proyecto donde estamos asistiendo a la Biblioteca Nacional, a los archivos de la Nación, y estamos descubriendo todos esos documentos escritos a puño y letra del Libertador, y estamos extrayendo su alma escrita en un papel, porque a través de sus comunicados, a través de sus cartas, a través de sus vivencias escritas, es que uno puede determinar ese alma, esa personalidad y esa bolivarianidad que tanto nos caracteriza ahorita a nosotros en Venezuela y que son parte del rescate de nuestras raíces y de nuestra cultura nacional. Seguimos todos estos estudios, ya que no es poca cosa cuando uno ve en altura estas reflexiones que hoy estamos dando hacia lo que es un nuevo modelo civilizatorio que está entrando en este nuevo orden mundial, y está Bolívar con el equilibrio del universo, está Sucre, nada más y nada menos, con el Tratado de Regulación de la Guerra. Es decir, hoy estamos trabajando temas que es importantísimo seguir estudiando. Te invitamos por Referente Informativo, por la Fundación Sucre, hermanada con las empresas de Altex, a que te sumes a esta cruzada. Una cruzada, con todo respeto, mi coronel y doctor Sandalio, igualmente Daniel, que yo creo que esto no tiene día ni fecha, porque es un capítulo especial que es el Sucre inmortal. A las instituciones públicas que sé que nos ven, a los privados, a los comuneros, a los artesanos, aquí no hay distingo de raza, credo ni condición política. Te llamamos diariamente a que reflexiones nuestra venezolanidad, nuestra identidad, el bolivarianismo, como lo decía nuestro coordinador de doctrina. ¿Quería decir algo, apreciado profesor, antes de irnos a la pausa? Más Sucre y menos Santander, Constantino. Más Sucre y menos Santander. Es momento no del discurso, es momento de las acciones patrióticas a favor de levantar nuestra Venezuela siguiendo los lineamientos de nuestro presidente. Es decir, es hoy una identidad de patriotas. Nunca más Santanderes, por el contrario, es Bolívar, es Sucre. Eres tú que nos está viendo en este momento en una pantalla diferente, en Referente Informativo por Telefan. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Bueno, volvemos desde aquí, en estos espacios de ir estudiando los tiempos, unos tiempos que hoy hay que hacer una reflexión como siempre, porque ayer hubo una guerra, la convencional, que hoy estamos trabajando lo que son los paradigmas de ese legado, en el caso nuestro de Bolívar, pero también de ese Sucre, pero hoy tenemos una guerra de una lucha no armada. Son 932 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas, del cual hay un pueblo, hay un empresariado hoy que da la cara. Realmente el gobierno bolivariano que está hoy motorizando una política económica estratégica. Pero vamos a volver atrás, vamos a volver a seguir estudiando ese Sucre inmortal. Nuestro coordinador de doctrina, nuestro ingeniero
Yehuan Daniel Chucrún, quien es maestrante en la Maestría de Historia Militar del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación en la Universidad Militar hoy, que le da un relieve de nuevo tipo de cómo se tiene que estudiar la historia militar. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Oye, me hiciste acordarme de lo que es la historiografía, ¿no? Siempre estudiamos en historiografía que la historia siempre es contada por los ganadores y se cuenta de una manera parcializada. Bueno, aquí estamos tratando de hacer un análisis imparcial, ¿no? Entender la grandeza de Bolívar, entender la grandeza de Sucre, y por qué no también decirlo, reconocer la grandeza de espíritu que tenía Pablo Morillo también, porque el tratado fue firmado por ambos lados. Pero volviendo a la grandeza de espíritu de estos personajes, porque todos estos personajes involucrados fueron hombres grandes y elevados, tenemos que hablar de qué había pasado anteriormente. ¿Había algún antecedente de un tratado de esta magnitud? Dentro de mis investigaciones conseguí que en 1783 Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron un tratado posguerra. ¿Y de qué se trataba ese tratado? Solamente era la evolución de los soldados de bando y bando una vez terminara la guerra. Ok, eso de alguna manera es un antecedente. Y posterior a lo que fue el Tratado de Regulación de la Guerra, conseguí en 1860 aproximadamente, si no me equivoco, en las batallas de Solferino, donde Napoleón III se enfrentó a los austriacos y hubo una cantidad de muertos impresionantes. Posteriormente, bueno, todos esos muertos quedaron tirados, abandonados en el campo, y un banquero suizo de nombre Henry Adams vio esta situación y creó un organismo multilateral que fue llamado posteriormente la Cruz Roja, después de la Convención de Ginebra, que se encargaría de darle asistencia a los heridos. Quiere decir, pues, y vengo a significar, que no existía ni antes ni después del Tratado de Regulación de la Guerra un tratado tan completo que contemplara, que manejara el humanismo como lo manejaron estos insignes héroes. Y bueno, a mí me gustaría comenzar a analizar estos artículos. No sé, doctor Sandalio, ¿qué le parece si nos da la entrada al Tratado de Regulación de la Guerra ya para analizarlo en forma? Gracias, hermano. Fíjense, el Tratado de Regulación de la Guerra se encuentra aquí en Venezuela, su original, en el Archivo General de la Nación, su fondo de archivo del Libertador, colección Daniel Florencio Oleares, tomo 17, parte segunda, volumen 28, folio 393 frente al 396 frente, documento 5175, Tratado de Regulación de la Guerra celebrado entre los gobiernos de España y Colombia y firmado en Trujillo el 26 de noviembre de 1890. Un 16 de noviembre llegaron allá a Santa Ana de Trujillo, cerquita de Boconó, un pueblo maravilloso, con una gente cálida, una cultura maravillosa de honor, de virtud. Tú vas a Trujillo, tú vas a Santa Ana y es como si estuvieras en tu casa. Un pueblo maravilloso. En esas montañas inmensas, allí se reunieron nada más y nada menos que unos comisionados por parte del conde de Cartagena, que era Pablo Morillo, y por el libertador Simón Bolívar. El preámbulo del tratado dice así: deseando a los gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios. Óigase bien, guerra de exterminio, convirtiéndolo en un teatro de sangre, y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos gobiernos, conforme a las leyes de las naciones cultas,
y a los principios más liberales y filantrópicos. Han convenido en nombrar comisionado que estipule y fijen un tratado de regulación de la guerra. Y en efecto, han nombrado el excelentísimo señor general en jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, don Pablo Morillo, conde de Cartagena, de parte del gobierno español, a los señores jefe superior político de Venezuela, el brigadier don Ramón Correa, alcalde primero constitucional de Caracas, don Juan Rodríguez Toro, y don Francisco González de Linares. Y el libertador, señor presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, como jefe de la República, de parte de ella, a los señores general de brigada Antonio José de Sucre, coronel Pedro Briceño Méndez y teniente coronel José Gabriel Pérez, los cuales, autorizados competentemente, han convenido y convienen en los siguientes artículos del tratado. Ese momento histórico de esa reunión en esa casa en Santa Ana, donde Pablo Morillo y el libertador cenaron, conversaron, tomaron, durmieron, fue trascendental para los tiempos por venir. ¿Qué habrá sucedido allí, querido hermano? Bueno, fíjate, primero es interesante recordar que el tratado se celebró en Trujillo, porque en Trujillo fue donde se hizo la declaración de guerra a muerte, ¿no? Después también otra cosa importante que hay que recordar ahí es que la línea limítrofe entre un ejército y otro estaba cercano a los dos y que tan solo 60 horas después iba a tener vigencia. Morillo era ni más ni menos que el anfitrión de esa reunión y él tenía 3 puntos en la agenda. El primero, obviamente, la ratificación de los tratados de armisticio y regulación de la guerra, pero el segundo era sostener reuniones multilaterales o bilaterales con el libertador. Y por supuesto la tercera iba a ser un banquete y unas proclamas y unos brindis. ¿Qué habrá pasado en esas reuniones? Pues bueno, yo creo que en esas reuniones fueron reuniones de disuasión, reuniones donde ambos estrategos, líderes, generales, discutían acerca de cuál era el mejor rumbo a seguir y qué se estaba logrando. Se habló del humanismo, se habló de la crueldad, se habló de la libertad. Lo cierto del caso es que esa reunión entre estos grandes hombres surtió un efecto muy especial en el general Morillo, porque tiempo después de esta reunión, el general Morillo se retira, regresa a España y ahí después, poco tiempo después, es asesinado. Quiere decir que podemos inferir que de esta reunión bilateral, de esta disuasión, el libertador logró influir positivamente y hacer entender al general Morillo la equivocación del exterminio y la conquista de este territorio noble. Yo creo que es momento de entrar a ver a fondo la grandeza de este tratado. Doctor Sandalio, ¿qué nos comenta al respecto? ¿Cómo arranca este tratado? Este tratado arranca con un llamado a ambas partes, con un llamado al mundo para que todos conocieran en sí el espíritu de ese tratado, el espíritu que está marcado dentro del humanismo y la filantropía. Lee el artículo 1, hermano. Artículo 1. La guerra entre España y Colombia se hará como lo hacen los pueblos civilizados, siempre que no se opongan las prácticas de ellos a alguno de los artículos del presente tratado, que debe ser la primera y más inviolable regla de ambos gobiernos. Se ve aquí la transigencia, doctor. Inviolable regla de ambos gobiernos. Óigase, ya se está reconociendo a Venezuela o a la República de Colombia como un país beligerante en un conflicto. ¿Qué dice el artículo 2?
Todo militar o dependiente de un ejército tomado en el campo de batalla, aún antes de decidirse esta, se conservará y guardará como prisionero de guerra y será tratado y respetado conforme a su grado hasta lograr su canje. Quiere decir, se ve lo que se llama el intercambio humanitario. Claro, en este hecho, la relevancia de este artículo es que antes de ello, todo prisionero era asesinado, a menos que tuviera un valor estratégico. Y una prueba de ello es que Canterrá asesinó al hermano de Sucre en la batalla de La Puerta. Lo asesinó. Estaba enfermo, convaleciente, en una cama. ¿Y qué hizo el ejército español? Lo vio allí y lo atravesó con una lanza. Ahora, con este tratado, tanto los prisioneros de guerra, los enfermos y todo aquello es respetado. ¿Qué dice el artículo 3? Será igualmente prisionero de guerra y tratado de la misma manera que estos, los que se tomen en marcha, destacamentos, partidas, plazas, guarniciones y puestos fortificados, aunque estos sean tomados al asalto y en la marina, lo que lo sean aún por el abordaje. Todo militar, en cualquier condición que sea capturado, en guerra, en asalto, en campaña, en espionaje, en lo que sea, le era respetado su vida para ser canjeado después. Eso no existía antes de este tratado. ¿Qué dice el tercer artículo? El cuarto. ¿El cuarto? Los militares o dependientes de un ejército que se aprendan heridos o enfermos en los hospitales o fuera de ellos, no serán prisioneros de guerra, tendrán libertad para restituirse a las banderas a que pertenezcan, luego que se haya restablecido, interesándose tan vivamente la humanidad en favor de estos desgraciados que se han sacrificado a su patria y a su gobierno. Deberán ser tratados con doble consideración y respeto que los prisioneros de guerra y se les prestará por lo menos la misma asistencia, cuidado y alivio que a los heridos y enfermos del ejército que los tengan en su poder. Quiere decir, está excluyendo a los heridos de ser tomados como pieza de cambio y está estableciendo cierta obligatoriedad de atención, de humanismo. Es un ser humano el que está ahí, no es un animal. No, claro, y hay otra condición, Constantino, ese artículo está correlacionado a la emotividad personal del general Sucre, que le fue asesinado a su hermano estando enfermo. Lo sacaron del hospital y se lo asesinaron. Ahí vemos que él no solamente está viendo por el hecho antepasado de su hermano, sino de todas las tropas de nuestro ejército y las mismas tropas del ejército español. ¿El otro artículo? Artículo 5. Los prisioneros de guerra canjearán clase por clase y grado por grado, o dando por superiores el número de subalternos que es de costumbre entre las naciones cultas. Entonces esto fortifica el intercambio humanitario, pero también respeta una jerarquía. Quiere decir que no se podía tratar a un general y humillarlo y degradarlo. Tenía que haber un respeto a la dignidad del ser humano. Porque el siguiente artículo. 6. Se comprenderán también en el canje y serán tratados como prisioneros de guerra aquellos militares o paisanos que individualmente o en partidas hagan el servicio de reconocer u observar, a tomar noticia de un ejército para darlas al jefe de otro. Quiere decir, esto ratifica lo que hemos dicho en los anteriores. Sí, pero lo más importante de esto, de este artículo, es que estábamos hablando de lo más importante en una operación militar, que es la información, el trabajo de inteligencia, porque si uno no conoce del enemigo, si uno no sabe cómo es el enemigo, si uno no sabe cómo está conformado, uno no tiene capacidad de maniobra. Pero si uno lo conoce, uno puede planificar. Pero si el enemigo agarra un espía, el pago para el espía es la muerte. Cualquiera aquel que espía a otro para dar información al enemigo, el pago es la muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el espionaje es realizado por personas que están dentro de la otra organización. Por ejemplo, un teniente español, un capitán español que nos pasa información y es detectado como informante. No solamente a él le aplican la operatividad de ser un espía o un agente de reconocimiento, también le aplica la traición, porque era parte de esa bandera.
¿El otro artículo? Artículo 7. Originándose esta guerra de la diferencia de opiniones, hallándose con vínculos y relaciones muy estrechas los individuos que han combatido encarnizadamente por las dos causas y deseando economizar la sangre cuanto sea posible, se establece que los militares o empleados que habiendo antes servido cualquiera de los dos gobiernos hayan desertado de su bandera y se aprendan bajo la del otro, no puedan ser castigados con la pena capital. Lo mismo se entenderá con respecto a los conspiradores y desafectos de una y otra parte. Quiere decir, se abole la pena de muerte para todos aquellos disidentes que opinen de manera distinta a la de su bandera. No quiere decir que no hicieran un crimen, pero por lo menos no habían ser castigados con la pena de muerte. Fíjate, esto todo va hoy cerrando una etapa de cómo un antes y un después vemos cómo los derechos humanos, ante toda esta complejidad de una guerra, porque las guerras son fatales, pero vemos cómo en el derecho humanitario internacional empezó a surgir una doctrina, ¿no? Yo quisiera irnos a una pausa, apreciado coronel, presidente de la Fundación Sucre, igualmente nuestro coordinador de doctrina, nuestro ingeniero Daniel, porque yo creo que hoy estamos, y llamo a la reflexión, vamos a llamar a los que están viendo siempre el programa, porque tenemos dentro de las empresas de Altex, igualmente la Fundación Sucre y referente informativo, un espacio diferente. Este año el Sucre Inmortal, pero vamos a continuar dentro de nuestra historia revisando los tiempos. Vamos a una pausa y volvemos con tu referente informativo. Bueno, volvemos aquí en toda esta visión de los tiempos, el estudio de los tiempos históricos de independencia, de soberanía, un antes y hoy un después, con la Fundación Sucre y con algo que es importante seguir resaltando, que es la identidad nacional, una identidad hoy que defendemos ante traidores a la patria, ante lo que hoy estamos viviendo, que son las medidas coercitivas unilaterales, las órdenes ejecutivas que rechazamos, pero tenemos un pueblo despierto, tenemos un empresariado despierto que está haciendo un esfuerzo permanente. Hasta un emprendedor hoy es un patriota, porque sabemos que estamos todos trabajando con el gobierno bolivariano, con todas las instituciones del Estado, ¿vale? La Asamblea Nacional, igualmente. Mira, aquí tenemos hoy todo un sentimiento de patria y lo teníamos que ejercer con todo respeto, con Daniel, con Sandalio. Estamos dedicados al Sucre Inmortal. ¿Qué podemos decir, mi coronel? Y postdoctor en Seguridad de la Nación. La ilustración, Constantino. Miren, pues, La ilustración es una constante en la Fundación Sucre, es una constante en TESYES, es una constante en Industria de Altex, que cabe destacar, tenemos un núcleo de formación llamado UNITES, en alianza con la Simón Rodríguez, con la finalidad de acreditar a todos esos profesionales por experiencia, que tienen 20 años trabajando en bordado, 20 años trabajando en textilería, 20 años trabajando en tintorería, que tienen los conocimientos dignos de un ingeniero, pero que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, a través de la Fundación Sucre, de Industria de Altex, hacemos alianzas estratégicas con el fin de que la ilustración sea un camino a la virtud. Volviendo a la materia, queremos que todo venezolano y todo teleaudiente conozca cada uno de los artículos. Continuemos con el artículo siguiente, amigo Daniel. Creo que nos quedamos en el artículo 8, que reza así: el canje prisionero será obligatorio y será a la más posible brevedad. Deberán pues conservarse siempre los prisioneros dentro del territorio de Colombia, cualquiera que sea su grado y dignidad, y por ningún motivo ni pretexto se alejarán del país, llevándose a sufrir males mayores que la misma muerte. Quiere decir, aquí estamos viendo que este tratado contempla la obligatoriedad de la devolución
de los rehenes. Hay que devolver los rehenes y en eso es lo que se concentra el Libertador. Cada soldado debe regresar a su trinchera en un estado de humanitarismo. No se pueden quedar en cualquier fila, no pueden terminar en la muerte por ser aprisionados, porque ya está eliminado. Ya al no tener ese nivel de acción y de reacción, ya no es un elemento que genere una amenaza. Ya debe ser regresado y no debe ser acabada su vida. Con carácter de obligatoriedad. Es correcto. Y no sacarlo del territorio y hacer como hacían en aquella época, como pasó con Miranda. Preso aquí y terminó en una cárcel en España. Ya va, pero fue preso aquí. ¿Me entiendes? Y el hermano de Sucre, que usted no también una visión, igualmente fue masacrado. Masacrado. Entonces hay que respetar a los prisioneros de guerra. Un antecedente importantísimo que debería ser considerado. Mire, este tratado es digno de que sea empleado en todas las guerras del mundo, en todos los conflictos que hay acá. Porque hemos visto muchos videos en guerras de otros países donde arrodillan a la gente y le dan un tiro en el cuello, los ahorcan, lo ponen en unas máquinas ahí y los guindan como si fueran unos no sé qué. Los cortan con cuchillos, con machetes. Ahí está el tratado, digno. ¿Qué artículo viene, hermano? Artículo 9. Los jefes de los ejércitos exigirán que los prisioneros sean asistidos conforme quiera el gobierno quien estos correspondan, haciéndose abonar mutuamente los costos que causaron. Los mismos jefes tendrán derecho a nombrar comisarios que, trasladados a los depósitos de los prisioneros respectivos, examinen su situación, procuren mejorarla y hacer menos penosa su existencia. Quiere decir, el cuidado. Debe haber socorro, debe haber auxilio, debe haber un sostén. No es agarrar un ser humano y tirarlo en un hueco. Señor, la dignidad humana debe comer, debe ser curado y debe ser sostenido, debe tener una ropita, un abrigo. ¿Hasta qué? Hasta que se hagan los intercambios humanitarios debidos. Es el valor de la humanidad lo que se está hablando aquí con estos tres generales. ¿Qué más? Bueno, tenemos ya el artículo 10. Sí, ¿qué dice? Los prisioneros existentes actualmente gozarán de los beneficios de este tratado. Esto es interesante. Habla del concepto de la retroactividad. Sí. Quiere decir, no es de aquí en adelante. Si todos los prisioneros que tenemos atrás vamos a hacer que gocen de esto porque es humanitario. Eso es, fíjate, mira, retroactividad, estamos hablando de 1820, ¿eh? Conceptos legales. Artículo 11. Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen de las armas de ambos gobiernos serán altamente respetados y gozarán de una y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta con respecto a las partes beligerantes. Quiere decir que esto es grandioso. La guerra es para los ejércitos, para los militares. No te metas con los civiles. Fíjense la importancia de este artículo, donde respetamos la vida de los ciudadanos. Antes de 1820 y de la firma de este tratado, la guerra era muerte. Los españoles llegaban a un pueblo que era patriota y los masacraban a todos, los mataban, los eliminaban por el solo hecho de ser patriota. Ya con este articulado debemos respetar a la población civil, se tenga sospecha de lo que sea. Y hay una extrapolación en el tiempo. Aquí cuando le dieron el golpe de Estado a nuestro comandante supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, él regresó. ¿Y con qué regresó? Con la paz, con la armonía. Vamos a respetarnos, vamos a trabajar por un país, porque nadie ama a su país porque sea grande, ama a su país porque es suyo, es su país. No puede ser que existan personas viajando por el mundo, solicitando sanciones, solicitando invasiones, solicitando acabar con lo que es nuestro. Como Nicatón, cuando Aníbal Barca llegó a Roma, pidió que los romanos le entregaran a Roma a Aníbal Barca. Entonces aquí vemos unos fascinerosos viajando por el mundo, solicitando invadir nuestro país, acabar con nosotros. Ya va, ¿qué pasa? Amemos lo nuestro. Entonces en ese articulado
debemos respetar a la población, cualquiera sea su apreciación ideológica, pero el respeto merece respeto. Defiende tu país, trabaja por tu país, produce por tu país y no acciones innobles. El otro artículo, hermano. Mira, ahí se establece el honor y respeto a la humanidad, las medidas sanitarias y la honra y memoria de los caídos. Artículo 12. Los cadáveres de los que gloriosamente terminen su carrera en los campos de batalla o en cualquier combate, choque o encuentro entre las armas de los dos gobiernos recibirán los últimos honores de la sepultura o se quemarán cuando por su número o por la premura de tiempo no pueda hacerse lo primero. El ejército cuerpo vencedor será obligado a cumplir con este honor, con este deber sagrado, del cual solo por circunstancias muy graves y singulares podrá descargarse, avisándolo inmediatamente a las autoridades del territorio en que se hallan para que lo hagan. Los cadáveres que de una y otra parte reclamen por el gobierno o por los particulares no podrán negarse y se concederá la comunicación necesaria para transportarlo. Fíjate tú, establece respeto y el honor a la humanidad. Establece la honra y memoria de los muertos y establece lo que son, de alguna manera, las medidas sanitarias. Quiere decir, fíjate, ¿no? Estás obligado a darle honor póstumo a ese ser, porque es un ser humano, es igual que tú, es un ser a imagen y semejanza del Creador. No tienes derecho a tirarlo, abandonarlo. Claro, mire, lo relevante y lo importante de este articulado es que antes de ello los cuerpos eran masacrados. He leído en unos libros que los cuerpos a veces los mutilaban, otros lo utilizaban como alimento para animales, otros quedaban ahí en los campos de batalla, que el tiempo lo fuera consumiendo. Comida, carroña. Sí. Es más, esto me hace recordar en la Ilíada, donde Héctor muere, que se lleva el cuerpo de Héctor y llega el papá de Héctor y lo pide para darle los honores póstumos, porque es nuestro templo, es el cuerpo donde está nuestro espíritu y nuestra alma. No se respetaba la memoria. No se respeta la memoria. Claro. Ya con esto se respeta al hombre como tal. El próximo ya estaba muerto el hombre. ¿Qué necesidad tenías de humillarlo? ¿Qué necesidad tenía de hacer esas barbaridades? Mancillar su espíritu, su honor. Un cambio de paradigma totalmente. Total. Por la humanidad, amigo. Eso es a lo venezolano. Eso no fue afuera. Eso fue hecho por el Sucre inmortal que estamos estudiando aquí con nuestros estudiosos de la Fundación Sucre. Y recordemos que no hay precedente. No hay precedente. Por allá Estados Unidos y Gran Bretaña ¿Has estudiado eso, Daniel? Sí. Solamente en 1783 y fue un tratado posguerra para devolver los soldados que quedaban. Pero este contenido humano no existe. Es más, inclusive en las batallas posteriores tampoco se vio esto. Esto comienza a entrar en vigencia desde la Convención de Ginebra en 1864 y después en 1945. Pero antes de esto... ¿Sirvió de doctrina entonces? Sirvió de doctrina, indiscutiblemente. Así es. Artículo 13. Los generales de los ejércitos, los jefes de las divisiones y todas las autoridades estarán obligados a guardar fiel estrictamente este tratado y sujetos a las más severas penas por su infracción, constituyéndose ambos gobiernos responsables a su exacto y religioso cumplimiento, bajo la garantía de la buena fe y el honor nacional. Se establece el deber del cumplimiento de este pacto, de este tratado, de una manera irrestricta. No hay manera de no cumplirlo. Queda aquí patente en el artículo 13. Artículo 14. El presente tratado deberá ser ratificado y canjeado dentro de 60 horas, como decíamos antes, 60 horas entraba en vigencia, y empezará a cumplirse desde el momento de ratificación y canje en fe de que así lo convenimos y acordamos nosotros las comisiones de España y de Colombia. Firmamos 2 de un tenor en la ciudad de Trujillo a las 10 de la noche,
un 26 de noviembre de 1820 y se celebró el famoso abrazo entre el Libertador y Morillo un día después, el 27 de noviembre. Tengámonos esto, ¿no? Ahora Es la fíjate, historia real, la historia que estudia la Fundación Sucre. Mira, vénganse y continuemos en todos estos trabajos. Y coronel, yo quisiera que usted nos diera también Fíjate. la lectura de todo esto. qué maravilloso. Una vez culminado ese tratado, que hacen una cena, conversan, filosofan, hablan de la guerra. Brindan. Yo me imagino que Bolívar y Pablo Morillo no durmieron. Eso pasaron toda la noche conversando entre hermanos, porque ese abrazo está lleno de muchos símbolos. Símbolos que la leyenda urbana, historiadores, escritores, dice que ambos pertenecían a una cofradía, que ambos pertenecían a una orden, que apenas se vieron, como dos personas que han estado en un conflicto, en una guerra a muerte, llegan de pronto, se ven, se abrazan, comen juntos, duermen en el mismo techo, sin vigilancia y sin seguridad, solos, sus soldados por allá, sus soldados por allá. ¿Qué genera esa confianza para ellos? ¿Qué nos dice al respecto, amigo Daniel? Mira, ¿sabes qué conseguí en mi investigación? Tengo a los cronistas con el discurso y la apertura del Libertador y Morillo. Fíjate qué bonito lo que dice aquí. A la heroica firmeza, el Libertador decía, comenzó el Libertador en el brindis, a la heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército, a la constancia, sufrimiento y valor sin ejemplo, a los hombres dignos que a través de males horrorosos sostienen y defienden la libertad, a los que han muerto gloriosamente en defensa de su patria o de su gobierno, a los heridos de ambos ejércitos que han mostrado su intrepidez, su dignidad y su carácter, odio eterno a los que desean sangre y la derraman injustamente. ¿Y sabes qué respondió Pablo Morillo? Espectacular esto, porque uno ve la talla de estos elementos. Creo que arrepentidos, creo que filosofando y descubriendo un nuevo camino para la humanidad. Castiga el cielo a los que no estén animados de los mismos sentimientos de paz y amistad que nosotros. ¿Qué te parece, Constantino? Vuélvelo a leer, por favor. Escucha, vuélvelo a leer. Claro, son los tiempos. Castiga el cielo a los que no estén animados de los mismos sentimientos de paz y amistad que nosotros. Quiere decir, Paz y amistad. no solamente es un tratado de armisticio, sino que ciertamente hubo un decreto espiritual. ¿Sabes lo que me recuerda Un decreto espiritual. ¿Sabes lo que me recuerda esto que ustedes están estudiando? A la reflexión de nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro Moro ante toda esta guerra no convencional, las reflexiones que él nos hace siempre. Paz. Daniel, Paz y amistad. Paz y amistad. ¿Qué puedes decir tú de eso antes de irnos a la pausa, Daniel? Yo ruego a Dios, yo ruego a Tú eres un Dios. hombre de paz, tú eres un hombre de trabajo, un hombre de estudio, igual que nuestra Fundación Sucre y referente informativo. Yo ruego a Dios por la paz del mundo, ruego a Dios por la paz de Venezuela, ruego a Dios por la inclusión, ruego a Dios por la tranquilidad y ruego a Dios por todos aquellos seres sangrientos y les pido que depongan las armas. El Libertador tuvo que pasar 7 años, de 1813 a 1820, para que se dieran cuenta de lo nefasto del asesinato, de la muerte, de las duchas de sangre. Ya tenemos jurisprudencia, ya tenemos el antaño, ya sabemos la historia. Busquemos, procuremos la paz. Pero la paz, como decía el Libertador, ¿cuál era esa paz? Recordemos que el Libertador rompió el tratado de no agresión antes de los 6 meses. ¿Y cuál fue la razón que dijo el Libertador? No estoy buscando una paz falsa, estoy buscando una paz verdadera. No estoy buscando una paz momentánea, estoy buscando una paz constante, eterna. Y por eso el Libertador no descansó hasta lograr su objetivo.
Así que, señores, un llamado al amor, un llamado a la paz, un llamado al entendimiento de todos los factores políticos, un llamado, miren, esto de los BRICS nos tiene que doler a todos, todos somos venezolanos. Si usted es opositor, que aquí en este Tratado de la Guerra dice que lo tienen que respetar, y si usted es revolucionario, ambos tienen que entender que lo que se pierde aquí es la patria, es el país. Usted, opositor, usted revolucionario, usted está perdiendo si Venezuela no logra los BRICS. Usted está perdiendo si nuestro país está bloqueado. Usted, empresario, aunque no esté de acuerdo, tiene que concordar conmigo que está perdiendo si Venezuela no se desarrolla. Fíjense, tienen que entender esta situación. Así que un llamado a la paz, al amor y al entendimiento entre todos. En ese llamado a la paz vamos a irnos rapidito a la pausa y volvemos con un último segmento perfecto, porque son las conclusiones de todo este trabajo que está haciendo la Fundación Sucre. ¡Ah, te gustó! Bueno, volvemos otra vez desde aquí, desde este espacio sagrado, de este espacio de tranquilidad, de paz, desde el Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Láser. Un saludo a la Junta Directiva, un saludo a todo esta formidable familia que nos da aquí un espacio para que Referente Informativo estemos dándole vida a lo que es el ciclo de Sucre Inmortal. Aquí quiero saludar a todas y todos los que nos pueden estar viendo a esta hora, a nuestra Fuerza Armada, a los no militares, a todas y todos, porque estamos hablando de la paz, del amor, de la unidad nacional, sin distingo de credo, raza ni condición política. Son los derechos de todas y todos, nuestros derechos humanos que están en la Constitución. ¿Qué podemos ya decir, profesor, investigador, maestrante del Instituto de Altos Estudios, Daniel Chocrón, de todo esto que hemos estado hablando? Para ya concluir con este hermoso tratado, una vez firmado el tratado, Sucre se dirige con Bolívar hacia Barinas para atender a todos los heridos, a todas aquellas personas que estaban enfermas, reagrupar el ejército. Y aquí es necesario, es menester mencionar la brillantez de Sucre como el estratego al libertador, aquel hombre que le concedió al libertador los 6 meses que necesitaba para que posteriormente lográramos la victoria en la batalla de Carabobo, ¿no? Que hablaremos en un próximo programa. Sin embargo, una vez de ahí, ya Sucre comienza su campaña, emprende una campaña hacia Cúcuta, posteriormente Bogotá, y después es comisionado como líder por primera vez en la vida, donde él tomaría las acciones en Guayaquil sin tener que consultar absolutamente nada. En estos momentos vemos ese salto cuántico de un Sucre que lo consultaba todo con el libertador, a ese libertador que le da una confianza suprema y le dice: vaya usted a Guayaquil, yo confío en usted. Lamentablemente y tristemente también fue la última vez que nuestro querido mariscal de Ayacucho, Sucre, pisó nuestras tierras venezolanas. Doctor Sandalio, ¿qué nos dice al respecto? Esto es una maravilla porque fíjense, Sucre no estuvo en la batalla de Carabobo, pero la planificó. Sucre planificó la campaña de Carabobo. Después del Tratado de Regulación de la Guerra, el libertador reúne a su Estado Mayor y le dice: quiero un plan de campaña para liberar a Venezuela. Y varios generales presentaron su plan, y el plan perfecto, el que adoptó Bolívar, fue el plan de Sucre, un plan organizado de tal manera con operaciones de diversión, operaciones de distracción, división de las unidades del ejército español, y esa es una historia que contaré más adelante, como dice mi amigo. Pero lo más importante también y trascendental
es que un 11 de enero de 1821, Bolívar le dice a Sucre: General Sucre, vaya usted hacia el sur, preséntese como general de brigada, comandante del Ejército del Sur, del Orden de los Libertadores de Venezuela. Del Orden de los Libertadores de Venezuela. No era una condecoración. No era una condecoración. El Orden de los Libertadores de Venezuela era un grupo de oficiales dirigido por un gran maestre que era el Libertador, donde todos sus miembros eran probados en los campos de batalla, con virtudes, con principios, con logros. Sucre se fue para allá. Y hablaremos de ese Sucre en el sur, cuando en el próximo capítulo hablaremos de la batalla de Ayacucho. Sí, pero fíjate, yo quiero decirte algo, porque es importante lo que nos están viendo hoy. La Fundación Sucre, la empresa de Altex, hay hoy temas como Sucre, como Bolívar y como otras visión que tenemos de defender lo nuestro. Y es importantísimo, apreciado presidente de la Fundación y coordinador de doctrina, que no se despeguen, porque vienen sorpresas, porque Referente Informativo está cumpliendo 10 años ininterrumpido dentro de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, ¿qué te podemos decir, Constantino? Que la Fundación Sucre, en una alianza estratégica con Industrias de Altex, hemos decidido en junta de miembros y hermanos decretar lo que es noviembre, diciembre, para remembrar, recordar y vivir las glorias del Gran Mariscal. En noviembre tenemos el Tratado de Regulación de la Guerra y en diciembre tenemos la batalla de Ayacucho en su bicentenario. Con anuencia del presidente de Industrias de Altex y el presidente de la Fundación Sucre, este domingo 3 de noviembre tenemos la inauguración de la tercera Copa de Voleibol Femenino Menor, donde hay 3 categorías, van a participar 28 equipos y es la copa conmemorativa de los 200 años de la batalla de Ayacucho y 204 años del Tratado de Regulación de la Guerra. Ahí con la Asociación de Voleibol del Distrito Capital, 24 equipos comenzarán este domingo el torneo en esas 3 categorías. Están invitados todos a participar en la misma. Allí Industrias de Altex le hace una donación a todos los equipos participantes de los uniformes deportivos realizados por nuestra corporación con tela de calidad, con estándares internacionales, porque somos una empresa que creemos en el país, creemos en Venezuela y creemos en la mujer venezolana. Aparte de ello, en una alianza estratégica con el cuartel general del Ejército, con la Caja de Ahorro del Ejército, con Cerraría Café Gourmet, Industrias de Altex y la Fundación Sucre, vamos a realizar la Copa de Fútbol Femenino en honor a los 204 años del Tratado de Regulación de la Guerra y los 200 años bicentenario de la batalla de Ayacucho. ¿Qué tenemos allí? Vamos a tener la categoría sub-8, sub-14, sub-18, libre y más 30, para que jueguen las más chiquitas y las más adultas. Todo eso en honor a Sucre, porque Sucre era feminista por excelencia. Ese es otro cuento que hablaremos más adelante. Pero lo que sí es importante es que nosotros, como fundación, como industria, como estudiantes, estamos casados con la identidad nacional. La identidad nacional es un proyecto que nosotros estamos desarrollando a través de difundir el alma grande del Libertador y el alma grande de Sucre escrita en su papel. No estamos buscando documentos que han sido elaborados por el autor, no. Estamos yendo al Archivo General de la Nación, estamos viendo sus documentos originales y de ahí sacamos los fragmentos para difundir a nivel nacional e internacional el espíritu y la obra de esos 2 grandes héroes. Daniel. Bueno, mira, en este espacio que yo siempre, a mí me encantan las reflexiones, las últimas reflexiones, recordar, reafirmar nuestra identidad como venezolanos, recordar
que llegaron unos españoles por allá en los 1400, 1500 a colonizar a nuestros indios, a esta región. Llegó un contingente armado, pólvora, hierro, armas, calzado, espadas, una cultura militar que provenía de una Europa desarrollada en esos menesteres. Y aquí hay un pueblo pacífico, aquí hay un pueblo tranquilo, un pueblo amoroso. Ciertamente, más del 90% de nuestros indios fueron destruidos a lo largo de 400 años. Pero si no han entendido todavía las personas y los enemigos de Venezuela que uno de los imperios más poderosos en 1500 intentó conquistar estas tierras y a pesar de todo su adelanto no lo lograron. ¿Qué les hace pensar que ahora lo pueden lograr? Tenemos que saber cuáles son las raíces históricas de este continente, las raíces históricas del venezolano, las raíces históricas del suramericano. Un pueblo que con nobleza y con amor todo lo quiere, pero a través de la imposición, las guerras y la falta de respeto, jamás podrán lograr nada. Y es por eso que Industrias Daltec se suma a este rumbo que plantea nuestro presidente, y desde noviembre estamos en celebraciones, en fiesta, en deporte y en difusión de nuestros valores, porque ese es el camino de ver una Venezuela victoriosa. Bueno, y desde aquí, desde el Jardín Botánico, Instituto Experimental, Dr. Tobías Lace, nos despedimos con la Fundación Sucre, con las empresas Daltec. Somos referente informativo, somos Sucre inmortal. Que pasen un feliz día. Somos los de Sucre. Somos los de Sucre.